Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Iglesia de Fuego Santo, le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad de compartir la palabra con todos ustedes. Es para mí de gran bendición y sé que también para mi familia, cuando el Señor nos permite compartir la palabra y llevar un mensaje a la iglesia. Quizá muchas veces esperamos que sean mensajes de fortaleza, mensajes que nos animen, pero la palabra de Dios lo hace de diferentes maneras. Nos anima, nos exhorta y hace que sigamos adelante con nuestra vida cristiana. Hoy quiero que abramos la Biblia en el Evangelio según Mateo y vamos a ir al capítulo 25 y vamos a leer desde el versículo 31. Leeré los primeros versículos, pero el mensaje está basado en la palabra que va desde el versículo 31 hasta el versículo 46. La palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza y bendición del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como él aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Antes de entrar en el mensaje, vamos a orar y a ponernos en las manos del Señor. Bendito Padre, Dios eterno y maravilloso, te damos gracias, Señor, por este nuevo día de vida que tú nos permites, Señor, compartir como hermanos, como hijos tuyos, Señor, y congregarnos, Señor, aunque por estos medios, pero estamos unidos en espíritu, Señor, para darte honra, gloria y alabanza. Gracias, Señor, por todas las cosas que has permitido en los últimos tiempos, por todas las cosas que permites, Señor Dios, en nuestras vidas para inquietarnos. Y por eso te pedimos, Padre, que tu palabra hoy haga lo que tenga que hacer en cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que sea tu Santo Espíritu abriendo nuestro entendimiento, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, para hacer las cosas que a ti te agradan, para cumplir tu voluntad, Señor. Ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos y te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La palabra en el día de hoy ha inquietado mi vida porque démonos cuenta que están pasando cosas que ya han sido establecidas y que ya han sido dichas a través del tiempo y que están en la palabra. Dios ha advertido, el Padre Celestial ha advertido, el Señor Jesucristo lo ha dicho, y aquí en esta palabra es el mismo Señor Jesucristo hablando de una manera escatológica lo que vendrá en los últimos tiempos. Como iglesia nosotros tenemos la esperanza dada por el Señor Jesucristo de que Él vendrá por su iglesia. Y dice la Escritura que primero resucitarán los muertos en Cristo y después aquellos que estemos sobre la tierra y hayamos creído en el Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con Cristo.
Pero también el Señor Jesucristo habla de algo muy importante. Y por eso el mensaje lo he titulado a manera de pregunta. Y es: ¿de qué lado quieres estar? ¿De qué lado quieres estar? ¿A la derecha o a la izquierda? Porque vamos a ver a través de la Escritura qué pasa el estar a la derecha o a la izquierda. El Señor congregará a todas las naciones y hará estas cosas. Pero más que poner la expectativa en el llamado del Señor, Él hace una aclaración muy importante. Y dice que a aquellos que ha llamado a su derecha, les dirá: venid benditos de mi Padre. Versículo 34. Entonces Él dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Eso quiere decir que ya está establecido por Dios. Un lugar especial para todos aquellos que obedecen la palabra, que han vivido de acuerdo a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Y continúa diciéndole: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo lo hemos hecho contigo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? Y el Señor responde: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En estos versículos encontramos, y quizá muchos se basan en esta palabra para decir: yo hago el bien, yo ayudo al necesitado, yo hago esto o aquello. Entonces no necesito estar congregado, no necesito estar en una iglesia, no necesito ir a una iglesia, porque mi vida es recta y hago el bien. Pero se les olvida algo muy importante, que dentro de la voluntad de Dios, dentro de los mandatos de Dios, además de hacer todas estas cosas, hay que tener en cuenta que la obediencia a la palabra es importante. Nosotros quizá nos escudemos en que asistimos a la iglesia, asistimos a un culto, hacemos las cosas bien y tratamos de vivir conforme a la palabra, pero hay cosas que a veces dejamos de hacer. Santiago dice: muéstrame tus obras en la fe y yo te mostraré mis obras por la fe. Es bueno hacer cosas por los demás, pero ¿de qué manera las hacemos? ¿Como lo hizo el Señor por nosotros o por toda la humanidad? ¿De una manera desinteresada? ¿O lo hacemos por quedar bien delante de toda la gente, mientras nuestra vida personal está en un caos total? Mientras nuestros sentimientos están en contra de la voluntad de Dios. Mientras lo que pensamos es totalmente diferente
a lo que Dios nos manda. Cuando nosotros rechazamos a alguien por su raza, por su manera de pensar, estamos rechazando al Señor. El Señor nos ha mandado es a amar y a predicar la palabra, así como Él lo hizo, mostrando el camino de regreso al Padre, mostrando el camino de la obediencia, mostrando el camino de la humildad. Hay muchas maneras de hacer las cosas, pero lo más importante es hacerlo con amor, pero con ese amor desinteresado, ese amor genuino, como lo hizo el Señor Jesucristo. Y tenemos la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos. Quizá nos preocupamos por hacerlo con los más cercanos, y está bien, con nuestras familias, cuidar a nuestras familias, pero a veces dejamos de lado que de pronto hay alguien cercano, un vecino, o alguien que de pronto vayamos por la calle y lo vemos en una situación difícil y preferimos pasar de largo. El verdadero cristiano se acuerda lo que hizo el Señor y lo que el Señor nos ha enseñado. El Señor Jesucristo anduvo por la tierra, en Galilea, en Samaria, ayudando al necesitado, atendiendo al enfermo, sanando al enfermo, curando al herido, libertando al oprimido. Y el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a hacer lo mismo. Y el Señor Jesucristo nos manda a nosotros a imitarlo en esa obra, llevando su palabra de consuelo, llevando su palabra de exhortación, llamando al arrepentimiento, llamando a reconocer nuestros errores y a reconocer los errores para llegar en amistad con Dios. Así como un día nosotros recibimos la palabra, debemos compartir la palabra para que otros lleguen a los caminos del Señor. Y nos da estas oportunidades. Vemos al hambriento y quizá lo ignoramos. Vemos a aquel que está desnudo, aunque no esté totalmente desnudo, pero con sus ropas ajadas, y nosotros no nos inquietamos. Nos enteramos de alguien que está enfermo y quizá salga una expresión, que Dios tenga misericordia, que Dios le ayude, que Dios lo sane, pero nos inquietamos a quizá postrarnos de rodillas y clamarle al Señor por esa persona. Es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Muchos de nosotros quizá nunca hemos visitado una cárcel, porque pensamos que si están allá es porque hicieron algo y tienen que estar allá. No. A veces uno se encuentra con personas que tienen historias difíciles, que están en una cárcel por un error, o quizá por una equivocación, o quizá son inocentes y alguien los incriminó. A ellos hay que llevarles una palabra de consuelo, mostrarles que si el Señor abrió las rejas de la cárcel para sus apóstoles, a Pablo, a Pedro, Él lo puede hacer con ellos. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de trabajar en una de las cárceles
iniciando mi vida cristiana. Y hablaba yo con los reclusos y muchos tenían historias difíciles, como había otros que se jactaban de haber hecho cosas malas. Y dentro de eso hubo un hombre que trabajó en el área donde yo estaba. Yo trabajé con el contratista de la alimentación y allí tuve la oportunidad de hablar con los reclusos que trabajaban en el rancho. Y uno de esos hombres sí cometió un homicidio y me contaba su historia. Muy joven, cometió un error y asesinó a un policía, cayó a la cárcel y allí empezamos a compartirle del Evangelio y también mi esposa tuvo la oportunidad de hablar con él. Y le dijimos a aquel hombre que si él creía y aceptaba al Señor, el Señor podría abrir las rejas. Y así lo hizo. De una manera inesperada para él, empezaron a darle salidas y al poco tiempo le dieron su libertad condicional. Pero lo más hermoso fue que un día regresó a visitarnos a nuestra casa y nos decía gracias, porque el Señor hizo algo muy grande. Fui a pedir trabajo y me pidieron mis antecedentes y no apareció nada en contra mía y estaba en libertad condicional. Esas son las cosas que hace el Señor. Asimismo a las mujeres en la cárcel, muchas de ellas escucharon la palabra, algunas lo aceptaron, la entendieron y vieron cosas grandes. Es Dios cuando uno se dispone a servirle a Él. Y por eso, si nosotros hacemos las cosas movidos por la fe, creyendo que el Señor hará cosas en esas personas, creyendo que el Señor tocará las vidas, creyendo que el Señor llamará a aquellas personas, es cuando nosotros somos instrumentos de Dios. Instrumentos de Dios no es decir yo soy cristiano, leo la Biblia, pero ¿a quién le comparto? Sí, a veces uno se siente agobiado, a veces uno se siente deprimido, a veces uno se siente de una manera, no sé cómo explicarlo, las situaciones lo llevan a qué, a sentirse un poco triste quizá, porque no se dan las cosas que uno quiere. Pero cuando uno empieza a dar, vienen las bendiciones del Señor. Y el Señor nos sorprende con muchas cosas. Y es ahí donde nosotros debemos conducir a las personas para mostrarles esta palabra, que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, el Señor llamará a todas las naciones y cada uno recibirá su recompensa, o estará a la derecha o a la izquierda. Pero nosotros como creyentes debemos ser más cuidadosos, porque la palabra nos dice, el Señor nos dice que aquel que se le da más, se le exigirá más. Nosotros conocemos la verdad, nosotros conocemos la palabra, nosotros hemos visto las cosas que el Señor hace y por eso debemos ser más cuidadosos, porque el Señor demandará más de nosotros. No nos descuidemos. Y por eso el Señor dice, ahí está, para que ustedes muestren el amor. Dios nos da esa oportunidad. Hay personas en la cárcel, hay enfermos, desnudos, hambrientos, sedientos, personas que por X o Y razón tuvieron que salir de su país, de su hogar, y hay que acogerlos. Sí, en este tiempo nosotros
A veces nos incomodamos porque nuestros hermanos venezolanos tomaron la decisión de venirse de su país y dejar su país por una situación que quizá ellos mismos permitieron. Pero nosotros estamos exentos de eso, de que eso suceda en nuestro país. Debemos ser inteligentes, debemos ser cuidadosos con las personas que elegimos para gobernarnos. Debemos pedir dirección del Señor para que no sucedan esas cosas. Y sobre todo debemos estar en clamor diario por nuestra nación. ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos conocidos? ¿Cuántos familiares han recibido un mensaje de parte de Dios a través de nuestros labios? Queremos estar al lado derecho del Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer las cosas como Él las manda. Sus discípulos, en el momento en que el Señor fue cogido para cumplir la palabra, se dispersaron, pero tuvieron que pagar el precio cuando volvieron nuevamente a unirse por la resurrección del Señor y cuando recibieron el Espíritu de Dios. Ellos sabían, sobre todo Pedro sabía cuál iba a ser su final, porque el Señor se lo advirtió. Pero aún así, con la fuerza del Espíritu de Dios, Él continuó y permaneció hasta el fin. Y así sus discípulos. Pablo, aunque no caminó con el Señor, pero tomó la decisión después de ese encuentro de seguir hasta la muerte, predicando el Evangelio, llamando al arrepentimiento, enseñando las Escrituras, enseñando la verdad, mostrándole a la humanidad que hay un Dios todopoderoso que es justo, a quien debemos obedecer. Porque a los de la izquierda, ¿qué les dirá el Señor? Es tremendo porque el Señor le dice a los de la izquierda: apartaos de mí, versículo 41, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también preguntarán: pero ¿cuándo te vimos y no hicimos estas cosas contigo? Porque no la hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, no la hicisteis conmigo, le dirá el Señor. Entonces irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así es la respuesta del Señor. Y por eso habla de ovejas y cabritos. Porque quizá muchos nos creemos ovejas, pero estamos como cabritos de aquí a allá, saltando de un lugar a otro. La oveja permanece en los prados, alimentándose. La oveja permanece en el rebaño. La oveja permanece junto a su pastor, en mansedumbre. La oveja permanece alimentándose de los mejores pastos, donde el pastor le guía, donde el pastor le lleva. Pero el cabrito prefiere el monte, el cabrito prefiere brincar de aquí para allá. ¿Sí? Y a veces nosotros quizá
nos olvidamos de ser ovejas para ser cabritos. Estamos hoy aquí, mañana me voy para otro lado, hoy estoy con el Señor, mañana me olvido de Él y después regreso. Cuidémonos de ser cabritos, porque la Escritura es clara. Permanecer, perseverar, dice el Señor, hasta el fin. No importa las circunstancias, que sean difíciles, complicadas, no interesa si no se cumplieron mis sueños como yo quise, sino porque Dios sabe qué es lo que mejor me conviene y me lo da de acuerdo a su divina y perfecta voluntad. Quizá muchos hoy nos hemos sentido agobiados porque se fue un hermano, se fue un amigo, se fue una persona muy cercana. Y muchos dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué permite estas cosas? Porque Él las permite porque necesita fortalecer nuestra vida espiritual. Porque quizás estábamos cómodos en esa comodidad del cristiano de que lo tengo todo o tengo lo suficiente y nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de darle gracias, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de visitar al enfermo, nos olvidamos de visitar al que está en dificultades, nos olvidamos de ayudar a aquel que está necesitado. Estamos cómodos en la iglesia, estábamos comodísimos y el Señor nos incomodó para hacernos ver la necesidad de otro. Porque en esta pandemia, además de estarnos cuidando nosotros, debemos cuidar al otro. En esta pandemia el Señor nos ha mostrado que no somos exentos de enfermarnos, de perder a un familiar. Quizá porque ese familiar no se cuidó, ¿no? Quizá porque alguien no se descuidó y contagió a la persona. Familias enteras que han enfermado por lo mismo. Y como hay otros que no les interesa. Y a esos que no les interesa es a los que debemos hablarles y decirles es tiempo. Porque uno no sabe, no tiene la vida, no tiene el control de su vida, el control de la vida la tiene el Señor. Y es un llamado que hace el Señor a aquellos que quizá hemos estado como cabritos. Y digo hemos estado porque tengo que confesarlo, hubo un tiempo que yo como pastor me alejé del Señor, sí, porque hubo circunstancias en mi vida que no supe, que no tuve la capacidad de superar con la ayuda del Señor. Pero el Señor es tan amoroso, tan maravilloso, que cumple su palabra. Él nunca me ha dejado. Cuando estuve en Bucaramanga, tuve la oportunidad de escuchar al pastor Pedro, tuve la oportunidad de conocer al pastor Raúl, a la pastora Luz María, iniciar allí la obra con ellos, aunque después nos distanciamos por esa misma necesidad de nosotros como seres humanos, pero hoy en día estamos nuevamente con todos ustedes, hermanos de Fuego Santo. Y no dejo de amar a mis hermanos de las otras congregaciones, no dejo de amar a mis hermanos donde viví mis inicios de la vida cristiana. Pero hoy en día sé que debo ceñirme a la palabra, vivir conforme a la palabra. Y a pesar de todas las dificultades tengo que doblegarme delante de la voluntad de mi Padre Celestial. Y eso es lo que tenemos que hacer y a eso es lo que nos está llamando el Señor. No utilizar esta palabra para condenar a los demás, es utilizarla para mejorar mi vida cristiana y poder llegar con ese amor de Cristo a los necesitados, ayudándoles en lo que necesitan, pero más que eso, mostrándoles que hay un Dios que les ama a pesar de que ellos no lo vean. Y que lo lograrán entender y lo lograrán ver
cuando empiecen a caminar en la voluntad del Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude a seguir adelante, que el Señor nos ayude a cumplir su palabra, porque no queremos estar al lado izquierdo, queremos estar a la diestra de nuestro Rey y Señor, el Señor Jesucristo, cuando Él nos llame delante de su presencia. Dios les bendiga, hermanos. Le doy gracias al Señor por nuestros pastores, el pastor y apóstol Raúl, la pastora y profeta Luz María. Le doy gracias al Señor por el pastor Eufrasio, la pastora Mayra. Un saludo especial a ellos allí en Curumaní. Que el Señor les dé sabiduría para guiar la iglesia en Curumaní. Un saludo al pastor Aníbal, a la pastora Lucy, a todos mis hermanos, al hermanito Oscar, que lo he escuchado en su intercesión, en sus predicaciones, al hermano Elkin, que tengo recuerdos de él allí cuando viví en Bucaramanga y cuando asistíamos a la iglesia, a su familia, a muchos de mis hermanos que realmente en este momento quizás se me escapan, la hermana Maritza, que también fue de gran bendición para nosotros, sí es de gran bendición, a la hermana Lida, a su familia. Bueno, a todos mis hermanos los amo en el amor del Señor. Padre, te doy gracias por todos mis hermanos de la Iglesia Fuego Santo y te doy gracias, Señor, porque eres tú nuestro Dios y Señor. Ayúdanos, Señor, y guíanos con tu Santo Espíritu a hacer las cosas como tú quieres, a ser realmente tus hijos, a ser realmente tus testigos, a ser realmente tus discípulos, tus siervos, Señor. Bendigo a mis hermanos de la iglesia y le doy gracias al Señor. Dios los bendiga y continuemos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador. Bendiciones, hermanos. Te adoramos, Señor, eres grande, eres santo, eres digno. Vamos, dígalo conmigo así en esta mañana. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí.
gracia, Señor, la que nos sostiene. Gracias por visitarme, gracias por sanarme, gracias por darme dirección con tu palabra, Señor. Gracias porque has venido a edificar, a sanar, a restaurar en esta mañana, Señor. Gracias, eso es solo por tu gracia, Señor. Queremos agradecerte tanto amor y tanta bondad en esta mañana, Señor. Y yo le invito a que usted lo declare así conmigo: en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Gracias, Señor, porque eres mi seguridad, eres mi torre fuerte, eres mi pronto auxilio en la tribulación. Padre, pueden venir cualquier cantidad de cosas a nuestra vida, Señor, pero a diferencia de cualquier otra persona, nosotros tenemos la seguridad de que hay un Dios, de que nos da su amor, su cuidado, Señor, y que cuando estamos en valle de sombra de muerte, su vara y su callado estarán con nosotros. Gracias, Señor. Fortalécenos en esta semana, fortalécenos en este día, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que sea mayor tu gloria que lo que ven nuestros ojos. Te bendecimos, Padre, exáltate en el nombre de Jesús.